Saludos cordiales. Soy María Ángeles Esteve de Aranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kybalión, o las 7 leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. Todos tenemos la capacidad de cambiar nuestro estado de ánimo. Te voy a contar 2 maneras de lograrlo. Cuando estamos tristes, nuestro ánimo decae. Nuestro mundo se oscurece. Nos retraemos. Quizá nos dé por escuchar música melancólica o dialogar con nosotros mismos, lamentándonos por nuestro triste destino. Solemos sentirnos apáticos, egoístas y malhumorados. Retroalimentamos así nuestra tristeza, hasta que llegamos a un punto de colapso y remontamos. O alguna fuerza externa nos sacude y también nos sirve para salir de este estado. Porque de la tristeza se sale. La hemos remontado muchas veces. Todo es cuestión de tiempo, de llegar al punto de saturación o de que algo externo nos saque del trance. Hay personas que se cronifican en este estado. Llegan a su muerte sin lograr remontarlo. La ciencia, ya hace mucho, nos ha demostrado que todo es energía que vibra a diferentes frecuencias. Nos ha demostrado que la materia es solo una determinada vibración. Nos guste o no, lo aceptemos o no, todos somos energía vibrando. Cada frecuencia tiene sus particulares características. Nuestro cerebro decodifica las diferentes frecuencias que recibe, y esto hace que vivamos la ilusión de un mundo material y de nuestra individualidad. Nuestro cerebro es un emisor receptor de diferentes frecuencias. El Kybalión, el libro que nos explica las 7 leyes físicas que rigen nuestro mundo, nos da la clave para tomar las riendas de nuestro estado anímico. La ley que nos permite modificar nuestro, o el de muchos, estado anímico es la de la vibración. Todo vibra, nada está quieto. Desde la vibración más alta, que nos parece a simple vista que está en reposo, hasta la más lenta, que también nos parece que está en reposo. Es como ver los ejes de una rueda girar a gran velocidad. El efecto visual es el de estar quieta. Y si la velocidad es tal, simplemente desaparece de nuestro radio de visión. O por ejemplo, una piedra, que está formada por átomos. Y los átomos, formados por electrones en su periferia, dando vueltas permanentes a su punto central, formado por protones y neutrones. Este movimiento, evidentemente, produce una vibración a una determinada frecuencia, muy débil, pero evidente. Nuestros concretos estados de ánimo también producen una determinada vibración. Si la cambiamos, nuestro estado de ánimo cambia. Así de sencillo. Voy a explicarte 2 sencillos trucos para lograr hacerlo. El primero es casi absurdo, pero funciona. Nuestro cerebro, o el ordenador que controla todas las funciones de nuestro cuerpo, está chequeándolo y corrigiendo anomalías continuamente. Si estamos tristes, tenemos tendencia a bajar los hombros y nuestra boca cuelga hacia abajo. El cerebro adecúa a todo nuestro organismo a este estado. Y este estado se va retroalimentando. Pero, si cogemos un simple lápiz y lo colocamos en nuestra boca, obligando a elevarse las comisuras de los labios,
el cerebro detecta una anomalía. No podemos estar tristes y con las comisuras de los labios alzadas al mismo tiempo. Entonces, corrige la anomalía, cambiando el estado de ánimo. Adecúa a la comisura de los labios a todo el resto del cuerpo. Intenta continuar triste por mucho tiempo con el lápiz en los labios. Lo mismo hace el cerebro si, estando tristes, algo externo nos hace sonreír. El segundo también trata de lo mismo, pero en vez de un lápiz utilizaremos la música, vibración pura. Si estamos tristes, escuchamos música melódica o estamos en silencio. Es lo adecuado, lo que nos apetece por el estado anímico. Pero si nos esforzamos y escuchamos música alegre, el cerebro, al igual que con la comisura de los labios, adecúa al resto del cuerpo, estado anímico incluido, a un estado alegre. No podemos sentirnos tristes y escuchar música alegre. Lo esencial en todo el proceso es el esfuerzo que se requiere para cambiar de un estado al otro. Coger el lápiz o escuchar música alegre en estos dos casos. Todo esfuerzo comporta un aporte de energía. Somos cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo y la mente son las herramientas que utilizamos para movernos en este mundo de materia. Nosotros, el espíritu, pura energía, somos quienes manejamos y alimentamos. Cuando fallecemos, cuando el espíritu deja el cuerpo, éste sencillamente se apaga. La sabiduría popular no dice se ha extinguido. La sabiduría popular dice se ha ido. Extinguirse significa desaparecer de todo espacio y tiempo. Irse significa dejar un lugar para ir a otro. Somos los conductores de un vehículo. El agua, para concentrarse en un punto, necesita estar contenida en un recipiente. En nuestro caso, nuestro recipiente es un cuerpo con un ordenador central que lo mantiene en funcionamiento, la mente. Pero, a veces, por diferentes razones, nos despistamos y el vehículo actúa sin nuestro control. Sí, podemos cambiar nuestros estados anímicos. Y sabemos también que por medio de técnicas de manipulación de vibraciones probadas científicamente, las de los demás. Pero para hacerlo se necesita que un conductor dé la orden. La mente actúa en base a un programa informático previamente implantado. Necesita siempre un programador que la conecte y establezca las órdenes. La intención es la orden. La intención obliga a nuestra mente a que vaya hacia donde nosotros queremos. Otra de las leyes es la del género. Esta nos explica el por qué a veces el conductor no tiene el control de su vehículo. Todos tenemos nuestra parte masculina y femenina, independientemente del género. En el plano eléctrico son los polos positivo y negativo. La parte masculina es la que da la orden de ponernos en acción. La parte femenina es la que la ejecuta. El semen es la parte masculina en la creación de vida. Se tiene que implantar en la mujer. Es la orden que da inicio al proceso. Y la mujer realiza entonces todo el proceso de gestación. Los dos géneros son igual de importantes. Se necesitan mutuamente. Sin los dos no hay acción. Pero si nuestra parte masculina está débil, nuestra parte femenina tiene tendencia a seguir la orden de otra parte masculina más fuerte que ande cerca. De ahí que a veces
el control de nuestro vehículo pase a ser controlado por otro conductor, con una parte masculina más potente. También puede ocurrir que sin mediar esta orden externa y con la parte masculina débil, el vehículo actúa sin control. La parte femenina, si no recibe la orden, no actúa. Es un símil de una autoescuela, porque el espíritu precisa de un periodo de adaptación, explicaciones y prácticas para dominar el vehículo. Venimos al mundo de la materia para experimentar el amor en toda su plenitud. La experiencia nos aporta el conocimiento. Evidentemente, los estados anímicos pueden modificarse tanto para bien como para mal. Las personas con partes masculinas fuertes pueden sufrir desviaciones de comportamiento, manipular para su interés propio el estado emocional de personas más débiles. La poca destreza inicial en el manejo del vehículo conlleva egos desmesurados. Mantener nuestro potencial energético alto nos proporciona claridad mental, escudo protector ante injerencias externas y equilibrio entre nuestra parte masculina y femenina. Te dejo el enlace a una reflexión mía de cómo mantener nuestro potencial energético alto. Te agradeceré comentes mis reflexiones. Juntos aprendemos. Muchas gracias por tu atención.